¿Y qué te dijo? Yo ¿Cómo no se sé. veía? ¿Cómo estaba? No sé, ella está tratando de disimular, pero se le ve de lejito. Nada más de mirarla, ya tú sabes que ella está pasando Está tan fea, tan demacrada. y se maquilla, se ha hecho un embarre para tratar de tapar esas ojeras. Parece que un yo no sé. payaso. Y cuando se ríe parece el guasón. Pero ya tú sabes, ¿verdad? Porque cuando ella le tocaba hablar de los demás y estar pendiente, ahora los cuernitos se la están poniendo a ella. Ay, y pues no que se coja enteró. cuernito, que coja cuernito. Que ¿Tú sabes ¡Ya! qué? Saludos, saludos amigos. El tema de hoy, el bullying. Comienza Bienestar. Qué feo nos ha quedado, doctora. Ups. Ahora sí que comienza Bienestar, hablando del acoso, que también se conoce en la calle como el bullying, ¿verdad? Y creo que es un tema que a todos nos interesa porque hemos sido víctimas, pero a veces también somos los que ocasionamos el bullying, ¿verdad? Y acosamos a otros. Y hoy nos acompaña para hablar sobre este tema la licenciada Ruth Aquino. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y por supuesto, muy bien acompañada como siempre con la doctora Silma Quiñones. Aunque estaba chismeando, ¿verdad? No debería estar en esa. Está de actriz y Oye, todo. Es que es tan fácil, ¿verdad? Uno ha estado tan expuesto a escuchar de chismes y esas habladurías y el bochinche, que es como ya uno tiene esa película en la mente. Pero cuando hablamos de acoso y cuando hablamos de cyberbullying, de lo que estamos hablando es que estamos agrediendo, ¿verdad? Son otras maneras de hacer daño, de agredir. Nosotros pensamos que agredimos con un palo, con una pistola, que físicamente, pero cuando nosotros atropellamos a alguien emocionalmente, eso es una agresión. Cuando tú hablas del prójimo, tú sabes que hoy día, y no sé, licenciada, pero parece que se ha convertido como el pasatiempo nacional, el pelar al prójimo. No hay nada que hablar, no hay nada que hacer. Vamos a hablar del prójimo. Vamos a hablar de otro. Pero yo tengo mis serias dudas. Por ejemplo, empezando por qué es el acoso, porque muchos lo confunden con que yo estoy bromeando, yo no estoy acosando a nadie. La diferencia entre la broma y el bullying o el acoso, ¿verdad? Pero es que cuando nosotros exponemos a alguien a un sufrimiento como un susto, Sí. ¿verdad? Como ¡pum! ¿Verdad? A pasar un momento de vergüenza, de pensar que me están mirando, que dije algo, Sí. que cuando nosotros empezamos a darnos ese permiso, no entendemos que no tenemos control sobre cómo está sintiéndose la otra persona. Nosotros sabemos cómo nos sentimos, pero la otra persona típicamente va a reaccionar de una manera mucho más intensa de lo que nosotros pensamos. Y esa reacción intensa nos está diciendo que se te pasó la mano y que has agredido a esa persona porque no te dio permiso, tú no la incluiste, tú no le dijiste, mira, vamos a hacer esta broma contigo, ¿quiere? No, esta persona inocentemente, que es la vulnerabilidad, Se convierte en la expuesta, víctima. se convierte en la víctima. Pero por ejemplo, cuando yo era pequeña nos ponían cucharas a todos en la mesa, ¿verdad? Y entonces mi papá, me ponía a todo el mundo la cucharita, ¿verdad? Y entonces a mí me ponía el cucharón de arroz. Y entonces yo me sentaba y decía, pero ¿por qué me pusieron el cucharón de arroz? Adiós, carajo, ¿verdad? Que vi tu boca y... Ay, María, qué cosa. Y y todos se empezaban a reír. Ya desde bien temprana edad, papi, te amo porque tu sentido del humor es espectacular. Yo supe que yo tenía la boca grande. Pero después eso siguió apodos que me ponían, boca chula, boca esto, boca lo otro. O sea que yo fui víctima de bullying. Todo lo que es exagerar un atributo físico o personal, ¿verdad? Porque hay personas que gaguean, que Sí, tartamudean. claro. Hay personas que tienen tics nerviosos. Eso no es un crimen, eso no es nada terrible. Pero es algo que se te distingue y las personas lo exageran y lo sacan de proporción. Y la agresión emocional es que te van definiendo a base de una partecita tuya, de un atributo. Eso Mira, es... hincho papujo. Exactamente. Y así como otras tantas Es tan hinchita que eres, tan negrita. Ajá. Y esa manera de definirte por un aspecto tuyo es una falta de respeto. Porque respetar es tratar a la persona como es, Pero no si como tú quieres definirla. Oh,
Eso Ah, es truco. Pero lo que pasa es que entonces uno se defiende, hay que tener más changas, eso era bromeando, eso es changuería. hasta que te lo hagan a ti. Claro. Ajá, ay, la cosa no es Y no igual. tienen mucho aguante las personas que son bromistas. acosadas. Aparte de que antes, y aquí, ¿verdad? Por su práctica, estoy segura que usted nos puede aportar, licenciada. Antes nosotros pensábamos pues que no había bullying y que pues eso eran bromas sanas y demás y que eso ha ido incrementando con el tiempo. Hay otros que piensan que no, que siempre ha habido el bullying, que lo que pasa es que no se le había puesto el nombre ni la atención. Pero ciertamente ha ido incrementando. Yo entiendo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora hay, y yo creo que es positivo que se hable del tema. Lo que estamos haciendo hoy aquí es lo que puede prevenir el que ocurran estas cosas. Lo que pasa es que a lo que voy es que el incremento en términos de lo que constituye la agresión, que es el acoso o el bullying, como le llaman, también es mayor. Pues porque vivimos en una sociedad mucho más violenta. Lo que antes constituía, era imposible que viéramos en la televisión. Ahora ya está. Ahora es algo que se ve todos los días. Es decir, que los jóvenes, los niños estamos, y los adultos estamos más expuestos, y ojo, las redes sociales. Ay, Sobre eso quiero que hablemos tan pronto, vengamos de esta pausita. Usted está en Bienestar. Regresamos. Es bien difícil para alguien entre una multitud de gente decir, eso no se hace. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? De regreso aquí a Bienestar, hablando uno de los temas más importantes ahora mismo que está en nuestra sociedad rampante, y es el bullying, el acoso, ¿verdad? Y nos quedamos hablando de las redes sociales y, ¿verdad?, cómo ya vemos que se ha extendido el bullying hacia las redes de una manera vertiginosa y sobre todo afectando a nuestros jóvenes. Esa es una de las preocupaciones mayores en términos de política pública, porque ciertamente hay experiencia a nivel de, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero que se ha visto aquí también, de inclusive adolescentes que pues, sanamente o por el acceso a las redes entran en estos chats donde ya tienen cámaras, las webcam, y empiezan a interactuar con personas que no saben quiénes son. Y de momento, pues estas personas van ganando su confianza. Está el caso de esta jovencita Amanda Todd, que fue así. Y la niña, pues, puso uno de sus senos inocentemente por curiosidad y porque fue ganándose la confianza de la que ella pensaba tal vez que era un muchacho de su edad. Y la niña terminó suicidándose porque tan pronto como eso sucedió, eso ya fue puesto en las redes sociales y ya luego no hay control de descubrir ni quién lo hizo, ni cómo retirarlo de la red. Y ese es el problema, que muchos de los jóvenes que sufren de bullying, ¿verdad?, que están siendo acosados, muchos se han suicidado. O sea, estamos hablando de que un problema trae otro problema mayor, ¿verdad? Y gracias a Dios que la mayoría de la gente que ha sufrido de que le pongan sobrenombres, que se mofen de ellos en la escuela, en la casa, en la comunidad, no nos suicidamos porque todos en algún momento nos han dicho nerdo, cuatro ojos, ay, qué naricita tan grande Mira, tú que tienes. flaca esa pierna, nena, me parece un palillo. Exactamente, entonces son nombres sanos, ¿verdad? Porque no es tan terrible, pero sí te van afectando como tú te sientes porque te distinguen por algo que tú no quisieras que la gente pensara en ti por eso. Y por otro lado, cuando miramos lo que es el uso de las redes, es que amplificas el público que se mofa de ti. Exacto. Amplifica, ya no Uno es... está más expuesto. Ya no es un grupito pequeño, ya es saber que hay tanta gente. ¿Cuántos amigos tú tienes? Cuando tú subiste esa foto, cuando tú hiciste ese comentario, ¿cuánta gente le puso like?
¿Cuánta gente también escribió un comentario adicional metiéndole el dedito en la llaga para que tú sabes, supieras que realmente qué cool estuvo el comentario que Y hicieron? son de más ti? los que te están señalando y Pocos los que dicen, mira, lacerándote. déjense de eso, que eso no se hace. Tú no sabes cuánto está sufriendo esa persona. Tengan más respeto. Es bien difícil para alguien entre una multitud de gente decir, eso no se hace. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Que el que está tratando de hacer que el otro pase la vergüenza, pase la vergüenza. Claro. O sea, la vergüenza tú quieres que él o ella la pase, no la vas a pasar tú, porque lo que tú estás haciendo te queda bien feo y tú no sabes el daño que le estás haciendo. Y entonces, por otro lado, ¿verdad? Cuando miramos acoso lo que más que nada te dice, tú estás invadiendo la privacidad, tú estás haciendo algo que no le agrada a la persona, te han dicho, páralo ahí, deja de hacer eso y tú sigues. No te detienes. Porque yo me puedo equivocar, yo puedo decir, ay, mala mía, perdóname, no sabía que te iba a molestar, que te iba a herir. Y entonces la persona dice, pues está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Sí, y la bromita es una cosita. El bullying es ahí seguir y seguir y seguir insistiendo, ¿verdad? En ofenderte, Porque ahora sé que en eso te hacerte molesta. sentir- Claro está. Entonces uno no puede mostrarle a nadie que a uno le molestan los epítetos y los comentarios que hacen acerca de uno. Yo me crié en Estados Unidos. Yo recuerdo, de chiquita, sticks and stones Ajá. will hurt my bones, but names will never hurt me. Y eso te lo enseñaban a la hora de tú empezar a la escuela. ¿Por qué? Porque anticipaban que cuando llegaras a la escuela te iban a poner nombre. Y entonces eran nuestros padres tratando de crear esta conciencia. No importa lo que digan de ti, lo que tú escuches, no, después que no te peguen, no te den con algo físico, tú síguela para adelante, no le hagas caso. Pero es bien difícil no hacerle caso. Pero el ser bullying, o sea, ¿qué es lo que pasa por la mente de estas personas que son acosadoras? ¿Qué es lo que lo inicia? Es que tal vez es algo tan sencillo como que es lo que han visto. Fue como comenzó el programa. Estas dos mujeres Modelándolo. hablando precisamente de una amiga, porque probablemente sea una amiga Amiga, alguien que conocida, pero comparte alguien con que nosotros. comparte con ustedes. Los niños observan, son testigos de que los padres muchas veces ven esto, a los padres hablando o mofándose de los compañeros de trabajo, su jefe, le ponen sobrenombres. Nosotros es una básicamente conducta aprendida también. lo aprendemos, lo heredamos entre comillas, ¿verdad? Porque lo hemos visto de nuestros padres, porque a veces estamos haciéndolo con nuestros hijos al lado. O haciendo llamadas, insultando a otros, mofándonos de otros y los hijos están escuchando. Hay una tolerancia, hay un grado de aceptación. Ese probablemente por lo que el problema sea tan grande, por un lado sea ese, que la tolerancia y la aceptación hacia las conductas de agresión, hacia los epítetos. O sea, lo vivimos en la música. Yo me sentí recientemente acosada y agredida un domingo a plena luz del día en la playa. Y había pues un concierto espontáneo tal vez, no lo sé. Y la realidad es que la conducta que estaban desplegando las personas, la música, el tema, la lírica, era realmente ofensiva. Y ahí había niños, 2, 3 años. Yo me tuve que ir porque fuimos donde la policía y la policía no intervino. Porque entendían que eso no alteraba la paz. Nada. Y pues vamos, que la conducta agresiva está demasiado desplegada, hay tolerancia. Y es bien visto y está hasta cool. Tú eres el más bromista y el más que acosa y tú eres diantre, tú eres el líder y eso está chévere. Y la psicología del que acosa, del bully, ¿verdad? De este fanfarrón, de este que atropella, de que este es el más guapo o la más guapa, la más terrible, es que para sentir algo de autoestima tiene que atropellar al otro. Busca rebajar al otro para sentirse bien. Y típicamente lo hace en compañía porque en el fondo no son tan valientes. En el fondo no se atreverían, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros hemos descubierto como un patrón es que los niños que tienden a ser víctimas muchas veces son niños tímidos. Claro.
que no saben decir, mira, conmigo no te metas. Cogen al más débil. Exactamente. Entonces, cuando se dan cuenta que no se sabe defender, pues entonces traen público y traen otros, mis amigos y otra gente para que vean qué bravo yo soy o qué brava yo soy, que me atrevo a retar, me atrevo a empujar, a arrinconar a alguien y no se defiende. Ok, pero quiere decir que entonces que para corregirle, por decirlo así, ¿verdad? Un hijo que uno tenga que esté practicando esa conducta, tenemos que empezar a fortalecerle su autoestima también, porque si está ligado, ¿verdad? Enseñarle a cómo tú te defiendes. ¿Tú sabes qué? Y el trato a los demás. Tú me estás faltando el respeto y muchas veces los papás no se dan cuenta que entre ellos como pareja se faltan el respeto. Y le estamos modelando, volvemos a lo mismo. Y si tú te quedas calladita y no le dices, papá, tú sabes, yo creo que tú no te has dado cuenta, pero tú me acabas de lastimar, eso me dolió, no me gusta que me digas esas cosas. Ay, chica, pero eso es una bobería. No, para ti sí, pero para mí no. Y encima, delante de los niños. Pero esa defensa que tú haces de no me hagas eso, que no me gusta. Es el modelaje correcto. Exactamente. Y ese es el otro punto, enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Que en este caso los que son buleados, como le decimos nosotros, a que se defiendan. Enseñarles a que se defiendan y sobre eso y mucho más sobre el bullying. Regresamos en breve aquí en Bienestar. Que las personas sepan que está prohibido, que es el acoso. Tanto... Que sí está prohibido. Sí está prohibido. Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el acoso escolar es una conducta prohibida. Y el acoso cibernético, o sea, no importa el medio que se utilice, está prohibido también. Cómo los adultos somos bullying y llevamos eso al trabajo, porque está también el bullying laboral, ¿verdad? El acoso laboral. Que he escuchado también algo de mobbing. Ese es en el área del trabajo. En el área de trabajo se le Mobbing. llama mobbing. Sí, mobbing es como el mob, que hay un grupo de gente que te acosa y te hace sentir incómodo. Sí, que han habido casos también que han terminado, pero fatales. Fatal. Fatales, desgraciadamente, porque el bullying te afecta a tu autoestima, seas de 5 años, seas de 10, seas de 15, seas de 40. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a que, pues mira, sí, puede ser lo más jocoso, el nombre que tú le estás poniendo a alguien. Búscate otra manera de pasarla bien, porque lo estamos haciendo a expensas de que otra persona, un ser humano, como la gente dice, no hagas chistes de dominicano porque no sabemos si hay un dominicano aquí. Exactamente. Más allá de que Exacto. sea un dominicano, No importa es que- una persona. Un ser humano. Sí, olvídate de cuando no haya, cuando estemos seguros, aquí lo podemos pelar. Elimina esa mala costumbre. Es no hacer, es educar. Yo creo que lo primordial o lo que debemos de aspirar es ¿verdad? A prevenirlo, a que no se dé, y es precisamente educando. Y educando a nuestros hijos y educando y a los adultos también, porque vemos Pero por supuesto. a entender que los seres humanos somos diferentes y que eso está bien. Gracias a Dios que somos diferentes. Que somos diferentes y que vivimos en las diferencias y que no tenemos primero que no tenemos por qué lacerar la autoestima de otras personas por el hecho de que sean diferentes, porque tengan discapacidades, porque piensen diferentes, porque tienen una preferencia sexual distinta, que es una de las cosas que ocurren mucho, tanto en los trabajos como en las escuelas. Hay que hacer una lista de palabras que hay que eliminar del lenguaje. Qué bruto, qué estúpido, ¿verdad? Qué terrible. Qué terrible. Qué virolda. Todos esos palabritas. Qué anormal. Qué anormal Qué anormal eres. tú eres. Exactamente. Vamos a hacer esa lista y dale delete, bórralo, porque no hace falta. Y te estás arriesgando a pasar un mal rato y hacer a otro pasar un mal rato. Pero no podemos terminar el programa sin mirar lo que es esa ignorancia que tenemos muchos adultos papás, de que lo que está pasando en la escuela también te va a salpicar a ti. Porque muchas veces nosotros pensamos que ese bullying que está pasando, eso es entre los muchachos. Eso entre ellos son cosas de muchachos, es como se dice. Exactamente. Eso es cosas de muchachos. Se minimiza. Y tenemos a la licenciada precisamente porque nosotros los adultos, ¿a qué le tenemos miedo? A la corte. Precisamente, y que eso es lo que quería saber, ¿verdad? En su práctica privada, cómo se da, cómo ha sido esa experiencia y cómo se maneja esto en corte, ¿no? Que el acoso escolar es una conducta prohibida y el acoso cibernético, o sea, no importa el medio
que se utilice está prohibido también. Y el acoso entre adultos. Y el acoso entre adultos está prohibido también. No hay tal vez una sola legislación, hay muchas legislaciones que tal vez habría que atemperarlas, pero ciertamente se vive a diario en los tribunales. Hace falta mucho más por y eso es lo hacer. que... Perdóname. Sí, es que estamos todas intensas con el Cuando tema dice delante. eso está prohibido, quiere decir que cuando lo haga van a haber consecuencias. ¿Ok? Estamos hablando de reglas. Prohibido es que no es, ay, perdón, discúlpame, van a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. En principio, cuando estamos hablando del ámbito escolar y que ocurre a edades bien tempranas también, lo que le estamos educando a los niños, lo que se pretende obviamente es corregirlos, no es penalizarlos, aunque se está dando. Yo, en mi opinión, no siempre se maneja tal vez de la mejor manera, de la manera más adecuada. Por falta de información probablemente de la misma escuela, de los padres. Pero la ley está sólida, una ley leniente, está floja, le falta mucho por trabajar al sistema para fortalecerla o estamos sólidos en ese aspecto. Hay mucho por hacer. Yo creo que el enfoque primordial debería de ser la prevención, porque es que si seguimos pensando que la ley nos va a corregir todos los males sociales, estamos mal. Claro. La ley es un paliativo cuando ya no hemos podido resolver las cosas entre nosotros. Claro, pero Sí. te voy a interrumpir porque no quiero que se acabe este programa sin que entendamos. Sí. Yo tengo un hijo en la escuela. Ujú. Mi hijo viene con una queja y me dice, mami, en la escuela tuve una pelea hoy y este muchacho ha estado detrás de mí, yo no puedo ir al comedor tranquilo, no puedo estar en el salón de clases, se pasa burlando y yo vuelvo y te traigo me trae otra vez que tiene una experiencia negativa, habló con los maestros y este muchacho sigue haciéndome la vida cuadritos en el salón de clase. En corte, ¿eso puede ser algo que surja como una problemática? Es que va a llegar, porque si no se logra manejar en la escuela, ¿verdad? En la jerarquía, de Ajá. decir, primero intervienen los maestros, los padres, los consejeros estudiantiles. Si eso no se logra, va a terminar en el tribunal y va a pasar por un proceso en el tribunal de menores, donde el proceso es muy similar a un proceso criminal. De adulto. De adulto. Las consecuencias no son idénticas, pero dependiendo de la magnitud, Pero. podrían remover un niño hasta de su casa, porque si la agresión llega a un punto como ha ocurrido en nuestro país, que ocurren violaciones o que ocurren mutilaciones, Sí, que le cortan la cara, que le hagan... dependiendo del grado de la gravedad del asunto, un menor podría ser inclusive removido del hogar de sus padres. Eso, Pero ponle que yo soy la mamá del que está peleando y agrediendo. ¿A mí me van a citar en corte? Por supuesto que sí, y no solamente la van a citar, una cosa es el proceso en el ámbito ¿cómo se llama? De falta, o sea, no se le llama penal, pero es un proceso Hay una análogo, falta. análogo al proceso criminal, donde el Estado es el interventor y aunque el padre no quiera que lleven a su hijo allí o los padres del otro menor, Se tiene que intervenir. se tiene que intervenir. Y si el padre interviene, como en muchos videos que hemos visto y muchas situaciones, donde el padre y los padres están aplaudiéndole que los dos muchachitos se estén Le va a ir peleando, mal. se estén bulleando, el asunto me parece que sería peor. va también, pero aparte de lo criminal, civilmente podrían demandar a esos padres por los daños que su hijo menor, donde tú tienes Sufrió. una responsabilidad. O sea, que yo pongo en absoluta. riesgo mis bienes, mi casa, mi supuesto. cuenta de Oye, ahorro. Que hay consecuencias. Sí, hay consecuencias. Definitivamente. ¿Y el juez cómo me va a tratar? Como el juez está para aplicar el derecho, Pero es el nene mío el que está haciendo eso, no yo. pero la responsabilidad Es mía. del padre, Ah. absolutamente del padre. Total y Yo absolutamente. no puedo decir, mira juez, es que yo trato de decirle en casa, pero este nene en la escuela, eso no Esa no es, No es una excusa. esa no es una defensa. es una defensa No, el aceptable. adulto en el hogar es el que tiene que corregir al menor, es el que tiene que proveer las herramientas para que el menor no incurra en esa conducta y si le incurre, porque pues, ¿verdad? Obviamente el menor va a tener unas consecuencias en el ámbito bajo la ley de menores, pero el padre tiene una responsabilidad absoluta por los daños que su hijo le puede ocasionar a otros. Señores, que hay consecuencias para los jóvenes que estén bulleando, ¿verdad? Tanto como para los padres. La prevención, cómo atajamos, ¿verdad? A tiempo el problema para prevenir, que para eso estamos aquí, educar, ¿verdad? Para precisamente prevenir todo este revolú de cosas a las que se puede enfrentar la gente. Precisamente hice hincapié en que los padres también son responsables, porque los padres muchas veces
miran para el otro lado, los que les traen las notitas, mira, fulanito está agrediendo, fulanito está maltratando, se está mofando. Y es bien importante para los que nos están viendo, si tu hijo está en esa, tú también te puedes ver en corte, tú también te puedes ver enredado, no te hagas de la vista larga, porque ese aguacero te va a caer a ti también. Y entonces, cuando nosotros miramos prevención, que es este asunto de cómo crear conciencia, ¿verdad? Pues es importante que sepas, pero también nosotros necesitamos promover la cultura del respeto, no de la broma, del vacilón, no de ponerle nombres a la gente, porque eso se va desarrollando y sabemos que los bullies y la gente que acosa de adultos son personas que lo traen desde la niñez. Pero entonces hay que fortalecer la autoestima y hablarle a los hijos precisamente de cómo defenderse, de que si le dicen epítetos o comentarios o apodos, eso no es lo que te define, ¿cierto? Exactamente. Sí. Ibas Estoy a decir aprendiendo algo. con la Sí, doctora. bueno, también hay que estar pendiente porque las personas que sufren, la víctima del acoso, muchas veces son personas tímidas, son niños tímidos, niños y niñas tímidas que no lo dicen por vergüenza, porque realmente hay que educar que el que tiene que sentir vergüenza es el que acosa, lo hace. no el que es acosado. Por lo tanto, es importante que los padres vean las señales. Muchas veces los que padecen el acoso son niños que a lo mejor en un momento dado eran niños alegres y de momento ahora están callados, están deprimidos, no quieren ir a la escuela. Estar pendiente de ese tipo de señales y tener líneas de comunicación, escuchar a nuestros hijos. Yo sé que tenemos muchas presiones laborales, pero hay que tomarse el tiempo de preguntarle cómo estuvo tu día en la escuela, qué hiciste hoy, cuál fue tu primera clase. Preguntar en detalle para que ellos sientan la confianza de verbalizarlo y expresarlo, porque no es solamente el que acosa. El que acosa no lo va a ir a decir en el hogar, es también el padre del acosado que los padres estén pendientes Bueno, y hablarlo. Podríamos estar 2, 3 programas, porque la verdad es que honestamente esto es un tema que nos toca a todos y que es muy amplio, se extiende. Le agradecemos a la licenciada Gracias a Aquino ustedes. por estar con nosotros. Placer. Silma Quiñones, como siempre, doctora, muchas gracias. Y regresamos Mari. en otro bienestar la próxima semana. Escríbanos, háganos su comentario para traer más temas que a usted le interese aquí en Bienestar.